Hola, muy a gusto de estar en LP Televisión. Agradezco a Andrés Borderías la invitación que hace para que pueda hablar un poquito en el año trans. Quiero hablar de la entrada y la salida de la adolescencia y la decisión trans. Voy a seguir varios desarrollos, pero quiero específicamente hacer notar el desarrollo de un libro que se titula Adolescencias por venir, que tuve la suerte de poder compilar con un grupo de colegas de distintos países en la colección también de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, y publicado en el año 2012 por la editorial Gredos. Varios autores escribimos sobre todo lo que tenía que ver con la adolescencia del futuro, la que imaginábamos adolescencia del futuro, y todos los asuntos que allí desplegamos son de una urgente actualidad en lo que tiene que ver con la solución trans. Bien. Empecemos hablando del binario poder de las familias y poder de los individuos, que en un extremo hizo que el Premio Nobel de Literatura, André Gide, dijera aquello de familias os odio. La pregnancia de ese poder familiar sobre el individuo, vamos a decir antes de 1968, por poner una cifra que permitió un cierto trasvase, era un poder tan tiránico, tan potente, que efectivamente no hacía falta que existieran otras instituciones más allá de la familia para poder civilizar al sujeto, para transmitirle ideas, usos, costumbres, valores, y por lo tanto para convertirse en una institución que, como toda institución, tiene como objetivo refrenar el goce. Bien. Y de esa manera de obrar en ese binario, las familias frente al individuo, nos encontramos en el momento actual, en los años 20 del siglo XXI, con un marco y un ambiente y una atmósfera radicalmente distinta. Es más bien el poder de los individuos frente al poder de las familias. Esto tiene todo un montón de consecuencias en todos los desarrollos que tienen que ver efectivamente con la adolescencia, que es lo que hoy nos ocupa. Bien, entonces tenemos que si existe eso que llamamos las adolescencias y no el adolescente, eso quiere decir que existen distintos modos de entrar y de salir de la adolescencia. Y lo que tendríamos que verificar es exactamente a qué nos referimos con entrada en la adolescencia y a qué nos referimos con salida o no salida o adolescencia prolongada de la adolescencia. Bueno, muy rápidamente podemos situar la entrada en la adolescencia como el momento que es posible merced a que el niño deje de ser en exclusiva, y él lo acepte, un objeto para el otro materno, representado por quien haga las funciones simbólicas de otro materno. Dejar de ser exclusivamente un objeto no quiere decirse que pueda seguir siendo un objeto, como se sabe. Pero cuando el niño se da cuenta de que puede maniobrar de una manera individual frente a los deseos de la madre o de quien hace de madre, y ya no se siente una prolongación de ella, un no me come, como suelen decir las madres, efectivamente empieza a poner sobre la mesa la función sujeto,
más que objeto. Y por lo tanto puede iniciar un proceso de separación del núcleo familiar y de aceptar sus propios deseos individuales, aunque sean todavía pequeños o aunque sean verdaderamente insignificantes, pero esos pasos nos indican que el chico ha entrado en una posición distinta donde él puede hacerse cargo de una manera más amplia de sus propios deseos y no espera tanto que los otros le digan lo que tiene que desear. Bien, esta sería la entrada. Es verdad que no todos los niños entran en la adolescencia y vemos entonces niños que prolongan la infancia mucho más allá de lo que se aconseja. Bueno, es lo que se viene a decir cuando se dice este niño no tiene amigos, no sale de casa, está confrontado ahí con sus placeres, en fin, no tiene mucha afición por el otro sexo, etcétera, etcétera. Bien, el niño generalizado, se podría decir en algún momento, ¿no? Ahora vamos a la salida de la adolescencia. ¿Cuáles son los rasgos, los colores que nos permiten augurar que estamos ante un adolescente que va a querer dejar de serlo? Pues aquí tenemos otro binario. Tenemos el binario acción y acto. Acción quiere decir que efectivamente los adolescentes pueden hacer muchas cosas. De hecho, practican muchas cosas, hacen muchas actividades. Se prueba mucho. Porque, digamos, eso impide responder de esas acciones, si siempre son acciones. La notación de acto es distinta. Acto sería aquello que transforma a un sujeto después de y que implica una responsabilización de ese acto que ha tenido lugar. Cuando un sujeto puede responsabilizarse de sus actos, en ese mismo momento podemos decir está ya fuera de la adolescencia y es un adulto. Bien, tenemos un problema con los héroes adolescentes, que serían aquellos que pueden autoengendrarse, aquellos que pueden, como se suele decir a veces, soy una persona hecha a sí misma. Esto pueden enunciarlo con facilidad a los adolescentes y el chiste que lo acompaña es muy divertido porque le dice otro adolescente, bueno, serás una persona hecha ya a ti misma, pero podrías haber buscado un buen tutorial, ¿no? Machacando ahí la función del ego del adolescente. Pero explica muy bien que esa posición de nuestra época de autodeterminarse frente a aceptar las sobredeterminaciones tiene un problema y es el reverso del adolescente, se puede decir así autofabricado, y es que es autodestruido. De la misma manera que puede autofabricarse, de esa misma manera se están inaugurando peligrosamente las razones para que un día pueda destruirse. Y esto nos da una complejidad de los problemas mucho más grandes en relación precisamente a los asuntos de la relación de su cuerpo y los riesgos que el adolescente puede llegar a ponerle en un momento dado. Bueno, quisiera hablar en este caso de un joven en este punto, ¿no? Donde recién llegado a la mayoría de edad y después de haber hecho un cambio físico de sexo, pasando de mujer a hombre, consulta porque se encuentra con serios síntomas de angustia, especialmente una especie de sombra o doble que le acompaña y que le inquieta mucho y que le obliga a cambiar de posición constantemente y en la habitación y a colocarse incluso en una esquina para poder visualizar bien la habitación al completo y asegurarse de que está solo. Esto acontece 2 años después del cambio de sexo y la familia no conoce todo esto que le está sucediendo porque él mismo ha hecho
siendo ya mayor de edad, una solicitud a título individual y quiere trabajar estas cosas. Bien, esto nos abre también una ventana para hablarlo. Es la diferencia, como Miller dice, hay un riesgo para la democracia cuando lo que no está clara es la diferencia entre el adulto y el menor, ¿no? Es interesante esto a propósito de la ley trans, de qué manera ha dado la decisión, la autodeterminación a adolescentes en nombre de una serie de derechos, algunos de los cuales se olvidan, como efectivamente, como ha señalado recientemente, creo que Manuel Fernández Blanco, nuestro colega de La Coruña, hay un derecho que es a ser interpretado, gracias a Freud, a ser interpretado el inconsciente. De manera que en este joven está claro esta posición que va avanzando merced a esta interpretación que le va a permitir conocer muy, muy bien exactamente cuál es la auténtica naturaleza de su deseo trans del pasado y cómo ubicarse mejor con ello cara al futuro, teniendo en cuenta la diferencia entre tener unas fuertes convicciones de dejar de ser una niña para ser un niño, de dejar de ser del sexo femenino para ser del sexo masculino, que es verdad que va a la contra de las convicciones llamadas instantáneas, ¿no? Repentinas, que surgen de una manera, digamos, inminente, de súbito. Recordemos también que un acto requiere 3 tiempos lógicos: el tiempo instante de ver, el tiempo para comprender y el momento para concluir. Cuando se hace en cortocircuito el pasaje del instante de ver al momento de concluir en esas decisiones repentinas, es donde podemos encontrar muchos más problemas de los que nos imaginamos, ¿no? Y vemos también en otro caso de un adolescente que se encuentra creo que debido a un efecto contagio, aún sin cambio de sexo, pero sí ya con cambio de nombre, sí ya con un cambio de su fisonomía, con un notable cambio en el cuerpo, que ha dado una solución a esto por un malestar identitario. Y este es el problema de los adolescentes, porque aquí tendremos un binario que es muy necesario comprender siempre. Si apostamos más por la identidad, por fomentarles rápidamente una identidad, por ayudar a que fijen una identidad, esta cosa que se les dice muchas veces, tienes que ser tú mismo, ¿no? Etcétera. Y la otra posibilidad es que les ayudemos a encontrar su deseo. Como psicoanalistas tenemos esta doble vía. Creo que es mejor, y nos lo dice la experiencia clínica de muchos años con adolescentes, empujarles en la dirección de encontrar su propio deseo y no ir rápido a la construcción de una identidad. Porque existe también en nuestra época el problema añadido de no encontrar sino identidades líquidas, es decir, identidades que no se acaban de fijar bien a una elección de objeto y que nos va a permitir eso, efectivamente, no conocer bien exactamente cuál es su propia identidad sexual. Cuando para nosotros lo importante no debe de ser exactamente la orientación sexual, sino precisamente el deseo que se puede abrigar en una u otra fórmula. Y por último, creo que es muy importante esta función que aparece tanto a la entrada como a la salida de la adolescencia, que es la función separere, la función parirse, la función separarse de la familia. Teóricamente, como Freud señaló, las instituciones están para separar al niño de su familia, ofreciéndole una salida por fuera de la familia, pero encontramos fuertes resistencias en las familias a que esto hoy pueda operarse, manteniendo por tanto esa identidad infantil, esa identidad de adolescencia perpetua y prolongada, que nace de esta idea de una identificación fluida, cambiante, líquida, no estática,
esperando siempre poder elegir más adelante. Por último, la elección, cualquier elección de los adolescentes, si no se produce, efectivamente se puede encontrar una elección eterna, perpetua, que avisa de que en vez de vivir, se va a vivir eligiendo y no eligiendo al final nada, sino esperando siempre un momento posterior. Muy bien, muchas gracias.